Hola, buenas. ¿Qué tal? Vamos a hacer un vídeo de repaso de las medidas cautelares en la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que pretendemos cuando solicitamos una medida cautelar. Cuando solicitamos una medida cautelar, quien lo está pidiendo, que es el actor principal o el actor reconvencional, ¿no?, en un procedimiento civil, pues lo que intenta es asegurar la efectividad de la tutela judicial que se le pueda otorgar. Es decir, vamos a intentar asegurar, si voy a tener una sentencia a mi favor, asegurar la efectividad de esa posible condena en la sentencia. Esto es muy parecido a lo que ocurre en las fianzas pecuniarias que se establece en el 589 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, desde que hay indicios racionales de criminalidad contra alguien, vamos a asegurar, por si hay una sentencia posterior condenatoria, vamos a asegurar que esa sentencia va a tener efectividad y vamos a proceder a asegurar las posibles cantidades que se puedan establecer en esa sentencia. El enjuiciamiento criminal, responsabilidad pecuniaria, dineraria. Sin embargo, en el enjuiciamiento civil, las medidas cautelares pueden ser de distinta índole, distinta naturaleza, dependiendo cuál es la tutela que tú pretendes. Si quieres dinero, reclamar dinero, evidentemente la medida cautelar a adoptar sería pues un embargo preventivo de bienes. Si lo que pretendes es recuperar un bien mueble determinado, pues el depósito de ese bien. Si quieres pedir la nulidad de unos acuerdos sociales, pues la suspensión de esos acuerdos sociales, ¿vale? Es decir, dependiendo de la naturaleza de tu pretensión, también así será la medida cautelar que se solicite y que se pueda adoptar, ¿vale? No solo se puede solicitar en un procedimiento civil, también se puede solicitar en un procedimiento, quien sea parte en un procedimiento arbitral, o en un procedimiento también podrá solicitarlo de un tribunal español, pues quien acredite que sea parte en un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga en un país extranjero, ¿vale? Entonces también existe esa posibilidad, menos habituales, pero también existe. ¿Quién es el competente para conocer de esa medida? Las medidas cautelares siempre van unidas a un procedimiento principal. No existe medidas cautelares sin un procedimiento principal. Entonces, pues quien esté conociendo ese procedimiento principal o quien vaya a conocer ese procedimiento principal, si las medidas cautelares las solicitamos antes de interponer la demanda. En ese caso, una vez adoptada la medida cautelar, se tendrá que interponer la demanda principal en el plazo de 20 días, ¿vale? Como decíamos, el tipo de medidas cautelares que se pueden adoptar va a depender del tipo de tutela judicial que se pretenda. Requisitos para que se pueda adoptar esa medida cautelar por el juez siempre se resuelve por auto del juez o del tribunal, ¿vale? Y el competente puede ser tanto el que conozca en primera instancia como el que vaya a resolver la sentencia que se pueda dictar en la interposición de un recurso tanto ordinario como extraordinario, ¿vale? Los requisitos son pues, peligro de mora procesal, apariencia de un buen derecho y, salvo casos excepcionales, pues que se preste la debida caución. Casos excepcionales en el que la ley exime de esa obligación de prestar caución, como la acción de cesación o en los que se exime de esa obligación. También quiero recordar en los procedimientos de filiación, ¿eh? En caso de embargo preventivo, ¿vale? No es un embargo ejecutivo, es un embargo preventivo, por lo tanto, en el caso del embargo preventivo vamos a embargar y vamos a garantizar ese embargo, pero no vamos a ir más allá porque no tenemos todavía una sentencia, ni es firme ni tenemos todavía esa sentencia. Entonces simplemente aseguramos que esa es la finalidad de las medidas cautelares, pero se admitirían las terceras de dominio. Y la tercera mejor derecho en principio no se admitirá, te dice la ley, el 729, salvo que se interponga quien en otro proceso demande al mismo deudor la entrega también de una cantidad de dinero, ¿eh? ¿Cuál es el momento para solicitar esa medida cautelar? De ordinario, lo normal es que se solicite junto con la demanda principal, pero también, si existen razones de urgencia o de necesidad, se pueden solicitar antes de interponer la demanda. En ese caso, como hemos dicho, se deberá de interponer luego la demanda principal en el plazo de 20 días, porque si no, de oficio el secretario, mediante decreto, pues acordará
que se revoquen o se hacen las medidas cautelares que se hubieran podido adoptar, ¿vale? También se puede solicitar con posterioridad a la interposición de la demanda, pero en este caso tienes que justificar las razones de por qué en su momento, cuando se interpuso la demanda, no existía esa necesidad y ahora sí existe, qué es lo que se ha modificado, ¿vale? Como digo, estas medidas cautelares son accesorias de un procedimiento principal. Finalizado el procedimiento principal, ¿vale? Pues terminará también las medidas cautelares, ¿eh? El 761 recoge cuando el proceso principal haya terminado, se procederá al alzamiento de medidas cautelares cuando el procedimiento principal haya terminado, salvo que la sentencia sea condenatoria a voto equivalente, en el que vamos a esperar ese plazo que marca la ley para solicitar la ejecución. Si solicita la ejecución, esas medidas cautelares pues pasarán a medidas ejecutivas. Y tampoco se podrá mantener una medida cautelar si el proceso queda en suspenso durante más de 6 meses por causa imputable al solicitante de la medida. Dice, cuando se despache ejecución provisional de las sentencias, también saltarán esas medidas cautelares que guarden relación con esa ejecución y pasarán a ser, como decíamos, medidas ejecutivas, ya no son medidas cautelares. ¿De acuerdo? Existe ¿cómo se van a adoptar esas medidas cautelares? Como decíamos, por auto, por el juez. Normalmente se va a escuchar al demandado antes de acordar esas medidas cautelares. El secretario señala a una audiencia dentro de los días siguientes, se celebra la comparecencia, se practican los medios de prueba que las partes hubieran propuesto y se resuelve por auto. Contra el auto que acuerde las medidas cautelares cabe recurso de apelación. Contra el auto que deniegue las medidas cautelares cabe apelación que tendrá tramitación, si la deniega tiene tramitación preferente, igual que cuando se deniega la ejecución provisional, que también la apelación tiene tramitación preferente. Pero también cuando se aleguen esas razones de urgencia, pues el tribunal puede acordarla inmediatamente, inaudita parte, sin escuchar previamente al demandado. En ese caso se solicitan las medidas cautelares y dentro de los 5 días el tribunal dictaría un auto inaudita parte en el que resolvería sobre esas medidas cautelares. Si se adoptan medidas cautelares en ese auto, contra ese auto no cabe ni siquiera recurso. Lo que cabría sería oposición en el plazo de 20 días. Oposición que se tramitaría a través de una comparecencia para oír al demandado y luego se resolvería por auto, ¿vale? Esa oposición que hemos dicho ya en el plazo ese de 20 días. Siempre las medidas cautelares se van a llevar a cabo una vez que se haya prestado la caución correspondiente, que es un requisito, salvo en algunos casos, como hemos dicho, que se exime por la ley a que se tenga que prestar esa caución. Se puede proceder, es decir, ¿qué ocurre cuando esto aparece a buen derecho, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando se dicta una sentencia absolutoria del demandado? Por lo tanto, se perdería esa apariencia de buen derecho y por lo tanto las medidas cautelares se alzarían, ¿vale? Te dice el 743 que absuelto el demandado en primera o en segunda instancia, el secretario judicial de la Administración de Justicia, ¿vale?, ordenará de inmediato el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, salvo que el recurrente, es decir, que se recurra esa sentencia absolutoria y en el escrito interponiendo recurso se solicita el mantenimiento de esas medidas cautelares que resolverá el tribunal mediante auto, ¿vale? Pero si la sentencia absolutoria es firme, ya, pues entonces se alzarán de oficio por el secretario judicial todas las medidas cautelares que se hubieran podido acordar. Y por último tenemos la caución sustitutoria, es decir, en el que esa medida cautelar me causa un grave perjuicio y solicito del tribunal que se sustituya esa medida cautelar por una caución, por una prestación de una fianza por parte del demandado, para sustituir, caución sustitutoria, para sustituir a esa medida cautelar, ¿vale? Solicito que no se suspendan los acuerdos sociales y solicito que se sustituya esa medida cautelar porque se me exija una caución que prestaré en la forma que se me indique. ¿De acuerdo? El momento para solicitar esa caución sustitutoria, pues en la comparecencia que celebre cuando no se hubiera adoptado todavía esa medida cautelar, o si ya se hubiera adoptado, pues en el trámite de oposición o mediante la presentación de un escrito motivado
de esa petición de caución sustitutoria, pues se resolverá por auto contra el que no cabrá recurso alguno, ¿vale? Os he hecho un cuadro aquí para que podamos recordar todos estos pasos de ese procedimiento de medidas cautelares en orden civil. ¿Quién lo solicita? Decíamos, el actor principal o el actor reconvencional. Siempre es instancia de parte, salvo las excepciones que la ley de enjuiciamiento civil autoriza a que sea de oficio también el juez que pueda o el tribunal acordarla. Como por ejemplo los procedimientos de incapacidad, procedimientos especiales, nuevamente. La finalidad, decíamos, asegurar la efectividad de la tutela que se otorgue en su día. Queremos asegurarla esa tutela judicial. Competencia, el juzgado que o esté conociendo del asunto principal o el que vaya a conocer del asunto principal cuando solicito las medidas cautelares antes de interponer la demanda correspondiente, ¿vale? También se pueden solicitar medidas cautelares cuando se esté tramitando un recurso y se esté en la audiencia provincial o en el Tribunal Supremo y queramos asegurar esa sentencia que se pueda dictar como resultado de ese recurso. Entonces el competente será el tribunal que esté conociendo del recurso, ¿vale? Y si estamos en materia de arbitraje, tenéis ahí en rojo, pues entonces será competente el juzgado del lugar donde se ejecute el laudo o donde deba de producir su eficacia. Requisitos de la medida cautelar, decíamos, apariencia de buen derecho, peligro de mora procesal y prestar caución, salvo las excepciones en las que la ley exime de esa obligación de prestar caución. ¿Cuándo se debe solicitar las medidas cautelares? De ordinario, como forma general, junto con la demanda principal, ¿vale? Pero también se puede solicitar antes de la demanda principal y para eso luego para que tenga efectividad y se mantengan esas medidas cautelares, se tiene que interponer la demanda principal dentro de los 20 días siguientes a la adopción de esas medidas. Ese plazo de los 20 días no se aplica para las medidas cautelares que se hubieran adoptado procedentes de un laudo arbitral. Y también se pueden solicitar durante la tramitación de un procedimiento. Una vez interpuesta la demanda, durante la tramitación del procedimiento, pues se pueden solicitar esas medidas cautelares. En ese caso, decíamos, hay que justificar las razones de por qué se solicitan ahora y no se solicitó anteriormente. Trámite, en general, previa audiencia de las partes, que te lo señala dentro de los 10 días y luego el juez resuelve por auto, que será apelable. Pero también se puede acordar inaudita parte, como hemos dicho, ¿vale? Sin que sea oído previamente el demandado. Cuando se acrediten razones de urgencia, en este caso se dictará por el juez, sin escuchar previamente al demandado, un auto en el plazo de los 5 días y ese auto, adoptando medidas cautelares, es irrecurrible, pero cabe la posibilidad de que el demandado se pueda oponer en el plazo de los 20 días siguientes, celebrándose luego a continuación una vista y resolviéndose por auto si se mantienen o no se mantienen esas medidas cautelares adoptadas inaudita parte. Ya hemos hablado de la accesoriedad, ¿no?, que se recoge en el 731 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Necesitamos un procedimiento principal vivo o que se va a presentar sin el cual las medidas cautelares no tienen ningún sentido. La ejecución de la medida cautelar se va a llevar a cabo una vez prestada la caución. Hasta que no se presta caución no se va a ejecutar esa medida cautelar. Y si la medida cautelar que se hubiera acordado hubiera sido un embargo preventivo, que, como digo aquí en rojo, se aplica supletoriamente para la fianza pecuniaria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si lo que se ha acordado es el embargo preventivo, tiene una serie de especialidades sobre el embargo ejecutivo. Es decir, lo practicamos con el embargo ejecutivo, lo embargamos, pero en este caso el demandado no tiene obligación de manifestar bienes, no se le va a advertir de imposición de multas o desobediencia en caso de que no manifieste bienes y derechos o propiedades susceptibles de embargo, ¿vale? Y cualquier medida sobre mejora, alzamiento, modificación del embargo preventivo, en lugar de adoptarse por el secretario judicial, puesto que estamos hablando de un embargo preventivo, es decir, de una medida cautelar, se va a resolver por el juez, ¿de acuerdo? Tendríamos que enlazar con la Ley de Enjuiciamiento Civil, el que se resolvería por providencia sin ulterior recurso. Y como decíamos, el embargo preventivo, embargamos, garantizamos los bienes embargados, pero no vamos a la vía de apremio.
Alzamiento de las medidas cautelares por sentencia absolutoria, 744, 745. Cuando sentencia absolutoria, pero no es todavía firme y se ha recurrido, pues el recurrente puede pedir que se mantengan esas medidas cautelares y el juez resolverá lo que proceda. Pero si la sentencia absolutoria es firme, como establece el 645, el secretario judicial va a proceder inmediatamente al alzamiento de esas medidas cautelares. Hemos hablado de distintos recursos, que es una pregunta muy habitual en los exámenes oficiales. Recursos que se pueden interponer contra los autos que resuelvan o denieguen esas medidas cautelares. Dice, auto acordando medida cautelar. Si es inaudita parte, hemos dicho que no cabe recurso. Cabría oposición en el plazo de 20 días, pero no cabe recurso. Si es auto acordando medidas cautelares previa audiencia del demandado, pues entonces lo que cabe es apelación. Auto rechazando medidas cautelares. En este caso cabe apelación, pero tiene tramitación preferente, como cuando se denega la ejecución provisional, también en el enjuiciamiento civil. Hemos dicho que si se dicta un auto acordando medidas cautelares inaudita parte, no cabe recurso, pero cabe oposición. Se celebra una vista y se celebra y se resuelve sobre esa oposición. Contra el auto que resuelva esa oposición, tanto manteniendo o dejando sin efecto las medidas cautelares acordando sin inaudita parte, cabe apelación. En este caso no tiene tramitación preferente, aunque ahora las dejara sin efecto, ¿vale? Y el auto que resuelva sobre la petición de la caución sustitutoria, en la que contra ese auto no cabe recurso alguno, ¿vale? Este es el cuadro principal que resumimos todo lo relativo a esas medidas cautelares del orden civil, ¿vale? Para que en un breve vistazo pues las podamos recordar, ¿de acuerdo? Espero que os sirva.